3, 2, 1. Saludos amigos en frase corta. Me place mucho tener ahora la ocasión de poder entrevistar al escritor peruano que hace 10 años radica en Francia, Diego Trelles Paz, quien ha venido para presentar su última novela, La lealtad de los caníbales. Diego, bienvenido a Arequipa, bienvenido a Frase Corta. Gracias Jorge, encantado de estar aquí una vez más en Arequipa. Seguramente algunos curiosos se preguntarán por la locación. Estamos en las instalaciones de la librería El Lector, a quien también agradecemos, ¿no?, al señor Fernando Rosas, quien muy gentilmente nos ha permitido estar aquí. Diego, quisiera comenzar preguntándote lo siguiente, ¿no? Tu novela sale en La lealtad de los caníbales en un contexto donde también, al parecer, como tú ya lo habías señalado en una entrevista, coincide con el tiempo de los caníbales en Perú. ¿Lo advertiste, lo imaginaste, estaba en el imaginario mientras escribías la novela? Bueno, yo terminé esta novela hace un par de años por lo menos. El Perú no estaba bien, pero todavía había una democracia mucho más fuerte de la que hay ahora. El canibalismo se puede rastrear en tanto metáfora para explicar el Perú desde mucho antes, ¿no? Porque hemos tenido tiempos dictatoriales, hemos tenido violencia, hemos tenido congresos anteriores que, comparado a este congreso, son pues más o menos ejemplares, ¿no? O sea, imagínate. Pero no soy yo ahora el que habla de los caníbales, sino escuchando un poco a las personas en Lima, en Arequipa, ¿no? A la gente que está un poco triste por lo que está pasando, por la inestabilidad política y sobre todo por este actuar del Congreso que es, yo no sé si triste, lamentable, vergonzoso o todas juntos a la vez. Es el mismo ciudadano el que dice, bueno, estos son unos caníbales, ¿no? Y entonces, curiosamente, extrañamente, una novela que yo terminé hace un par de años cobra una vigencia inaudita, ¿no? Porque el tiempo de los caníbales está vigente ahora más que nunca. Y lo podemos ver en más de un triste ejemplo, porque estamos en un periodo bastante difícil, bastante complicado de resolver, en el cual lo que más resalta no son los Rolex de la presidenta, que es escandaloso eso, triste y escandaloso, esa ostentación frente a la miseria de los demás, sino también que prevalece este accionar del Congreso que pone en serio cuestionamiento la estabilidad política, económica, la separación de poderes, y casi diría que el Congreso desde que salió tiene más poder que el presidente o la presidenta, ¿no? Entonces, sí, la metáfora del canibalismo creo que se puede aplicar al Perú de hoy. En el momento ¿no?, actual, la novela, ¿no?, participan una multiplicidad de personajes con distintos caracteres, distintas procedencias y personalidades, en el cual bueno, se ha entendido que grafica un poco el contexto actual, ¿no? Las personas, la decadencia actual de la sociedad. ¿Qué elemento tomaste como referencia para dar esto en tu última novela, ¿no? Para hablar de la decadencia de la sociedad. De la multiplicidad de perspectivas, ¿no?, que hay en los personajes. Bueno, toma un poco la idea de esta novela que a mí me parece bastante interesante y que cuando leí me impactó mucho, que es La colmena, ¿no?, de Cela, del español Cela, premio Nobel, y que está ubicada en el Madrid de la dictadura franquista. Es un bar, el bar de Doña Rosa, y está llena de comensales que tienen después su vida particular es descrita
por Cela para representar un poco la España de la guerra civil y de la dictadura. Y en el caso de lo que yo imaginé, uno de los bares que aparece en mis obras es el bar del Chino Tito. Ese bar no existe en la realidad, pero desde mi primer libro, que fue la primera vez que apareció, hace referencia al Queirolo de Lima, ¿no? Entonces, este bar que tiene en la ficción un rol importante en combatir los 10 años de la dictadura fujimorista, porque el Queirolo de Lima está ubicado a una cuadra de la Plaza San Martín, que es el escenario natural en Lima de las protestas, y en ese caso contra la dictadura era el lugar donde se iba después de las protestas. Entonces se me ocurrió que estos personajes que van al bar iban a tener sus perspectivas, sus historias, y que estas historias, que relatan un Perú, pero también una Lima, porque es una novela sobre Lima, la Lima de la migración de personas que no son limeñas, es decir, que viene de mucho antes, con diferentes lenguas, migración de ciudadanos de otros países, en la novela aparecen colombianos, venezolanos, y este pequeño Perú de todas las sangres, arguediano, enfocado en un solo espacio que es el del Chino Tito. Todos ellos con sus historias particulares, con sus traumas, con sus amores. Es una novela que bastante rica en términos de acciones, en términos de sorpresas y en términos también del desarrollo de estos personajes, ¿no? Diego, ¿tú encuentras algún paralelismo entre la dictadura franquista que toma Cela y la dictadura congresal que muchos concluyen que tenemos ahora? ¿Hay similitudes? Bueno, la época de la dictadura española fue bastante dura, duró muchos años, y hasta el día de hoy pues hay desaparecidos que no han sido recuperados sus cuerpos, sus cadáveres. Aparte tiene un contexto específico que es el de la guerra civil, y después generó un cambio en España radical en el corazón de España, ¿no? Quizás el hecho de que el bar de Doña Rosa ocurriera en el Madrid de la dictadura me interesara más como los personajes de esta situación política, ¿no? Pero no necesariamente veo los paralelos entre una dictadura y otra, o en lo que tú llamas ahora esta pequeña dictadura, si son tus palabras, ¿no? Congresal. Lo que sí podemos ver en el Perú, no necesariamente en España, es que, y remitiéndome al libro, se está forjando y se está formando un ciudadano al que le están haciendo perder la empatía. Y esa es una de las preocupaciones a las que alude el canibalismo metafórico de mi historia, ¿no? Viste que apenas entra este gobierno, tenemos los tristes sucesos del asesinato de más de 50 ciudadanos por protestar. En cualquier parte del mundo, en cualquier democracia, ese solo hecho hubiera hecho caer ese gobierno, ¿no? Porque es un hecho no solamente lamentable y de una violencia realmente feroz, sino porque mucha gente pues no necesariamente se solidarizó con eso. Y si la muerte de otra persona no nos despierta un escándalo como para tumbar un gobierno que la está ejerciendo, entonces esa falta de empatía pues ya forma parte de estos ciudadanos en formación o en deformación, ¿no? En deformación. Entonces también podemos verla en lo que está ocurriendo en el mundo, con las guerras.
¿no? Se lleva a cabo un genocidio delante de nuestras narices, en las imágenes que nos llegan a las redes, y son pavorosas. Y hay mucha gente que simplemente no desea ver. No desea ver y desea evadir y negar. Entonces, mi concepción del canibalismo va también por ese lado. Es cómo se deshumaniza, cómo estos personajes que están llenos de vida, pero al mismo tiempo que pueden ser perversos, malditos, enamoradizos, que tienen todas las facetas de la condición humana, cómo poco a poco el sistema los va deshumanizando, ¿no? Un sistema neoliberal, evidentemente, ¿no? En el cual es más importante para ellos ya no el sentido de demanda colectiva, comunitaria, sino el sentido de el provecho individual, ¿no? Toda esta teoría del emprendimiento sobre la cual se abre la novela con alguna ironía, ¿no? Ahí está el personaje de Blanca, por ejemplo, que llega de Colombia a Lima y ve, ella huye del sicariato y ve que no solamente también hay violencia en el Perú, sino que la pobreza y la desigualdad, pues como sabemos, son también formas de violencia, a veces más dura, y que eso está latente, ¿no? Ella se da cuenta como en Lima, que es una ciudad que tiene un tercio de la población y que es bastante grande, hay no sé si el 20% de personas que no tienen agua potable. Eso también es violencia, la carencia de los servicios básicos. Por supuesto que es violencia, porque en la misma ciudad hay gente que tiene piscinas enormes. O sea, todo eso es violencia. Lo que pasa es que no somos capaces de darnos cuenta de eso. No se nos ha acostumbrado, se nos ha querido acostumbrar que eso es natural, y eso no es natural. Tampoco es natural que ciertos ciudadanos puedan morir y que a nadie le importe, ¿no? Entonces, un poco iba por ahí también. Ahora, esta deformación a la que aludes, esta monstruosidad, ¿no?, que es característica de los personajes, a veces puede soslayar un poco la idea de que no por esos defectos dejan de ser humanos, dejan de ser personas. Entonces yo quería preguntarte cómo le confieres humanidad a tus personajes que han sido pues víctimas de la deformación por el sistema, ¿no? Desde ya, yo como mis personajes, sean abyectos o sean increíbles, yo tengo una consideración y un respeto de escritor. Cuando yo escribo, tengo una idea de los personajes que voy perfilando, que va cobrando independencia conforme más los voy conociendo, y en algún momento incluso se independizan. No hay pocos personajes con los cuales yo siento abyección por lo que hacen. En la lealtad de los caníbales hay un personaje que es un cura español y alude a la pederastía que se practicó en América Latina con estos curas que fueron expulsados de sus congregaciones europeas y los mandaron al patio trasero de América Latina, no solamente al Perú, de América Latina, para que hagan lo que quieran. Entonces, incluso en esos personajes por los cuales yo puedo sentir abyección, el hecho literario me hace crearlos dentro de esta ficción como personas con todo, ¿no? No solamente con esa pues maldad, con ese acercamiento de violento, sino también con sus fobias, Eso es la literatura, es generar o intentar generar personajes que parezcan personas y que aludan también a alguien con lo cual alguien que está leyendo la novela puede identificarse, ¿no? Bueno, tú también has dicho, Diego, en alguna ocasión que esta es tu mejor novela, o la que más te gusta, con la que sientes mayor satisfacción. ¿Por qué? ¿Por qué sientes eso con esa novela en particular, en especial? Yo no sé si he dicho eso, y si lo he dicho, yo la verdad es que tengo un respeto desde la primera, en que G. Hudson el Redentor, que la presenté aquí en Arequipa, se publicó también en Arequipa, yo la releo a veces y no siento lo que normalmente ocurre cuando uno empieza, ¿no? Que es esa idea de que, bueno, esta novela no va a formar parte de mi obra porque le falta. Bueno, evidentemente encuentro que hay cosas que podrían haberse cambiado, pero tiene una fuerza que a veces no encuentro ahora, no tiene una legitimidad. El escritor en construcción de su obra, pues
va aprendiendo en el camino. Pero hablando de los lectores, yo creo que la trilogía, ojo, que hay gente que piensa que tiene que leer las tres, porque hay una historia en común, no, es una trilogía de la violencia política porque el tema es la violencia política en el Perú, pero se pueden leer de manera independiente, Bioy, La procesión infinita o La lealtad de los caníbales. Hay gente que le gusta más Bioy, hay gente que le gusta más La procesión infinita, y hay gente que lee ahora y prefiere La lealtad de los caníbales, ¿no? A mí me costaron las tres un montón, pero quizás lo que haya dicho es que La lealtad de los caníbales me costó mucho porque ha sido la primera novela que he escrito como padre, ¿no? En paternidad, y conjugar la paternidad con la literatura cuando no quieres abandonar la paternidad de ninguna manera para que, no sé, típico gesto machista, se encargue tu esposa o otras personas, tu familia, sino tú quieres participar de eso, al mismo tiempo participar del crecimiento, el aprendizaje de tus hijos, que es la cosa más bonita que hay. A veces choca pues con la literatura, y entonces uno tiene que estar robando horas, y ese proceso fue difícil porque además me costó la lealtad de los caníbales, pero no diría que es la mejor ni la peor, sino que estoy satisfecho con lo que he hecho. Y ya quizás por esa impresión alguien podría decir que para mí es la que prefiero. Entrando ya a ese punto, tu novela, ¿no? La lealtad de los caníbales ha recibido muy favorables reseñas aquí en Perú, ¿no? De José Carlos Irigoyen y González Vigil, que son dos críticos. La primera fue Lucas Cornejo en La República, ¿no? Esa reseña creo que abrió la puerta a muchos lectores que no esperaban esa recepción tan entusiasta que yo disfruté. Y creo que, bueno, ha habido varias reseñas en España y hasta ahora diría que casi todas son bastante buenas, ¿no? Quisiera ahora citar así al pie de página. ¿Una crítica? ¿Quieres que me pelee con un crítico? No, al contrario. ¿Quieres que me pelee con un crítico? Por ejemplo, Ricardo González Vigil ha dicho que eres el novelista hispanoamericano de mejor virtuosismo técnico y que la novela es un implacable retrato del Perú actual. ¿Estos elogios en algún momento tú sientes que van a de repente desubicar un poco a la perspectiva, ¿no? del escritor? De repente si fuera más joven, ¿no? Porque yo no he empezado con esta novela. Este es mi sexto libro de ficción, y tengo antologías, y tengo estudios, ensayos. He ganado el premio Copé de ensayo nacional con un estudio sobre la novela policial heterodoxa en América Latina. Entonces, y además Ricardo, con el quien considero es el crítico, uno de los más célebres de Vallejo, su estudio de Los ríos profundos, todo el mundo lo ha estudiado, entonces tiene un prestigio muy ganado, y yo tengo mucho aprecio por lo que él dice, ¿no? Y lo escucho con mucha atención. Creo que no es la primera vez que comenta mis obras, pero que haya dicho eso, pues a mí es un elogio que evidentemente me reconforta, pero tampoco me hace perder el piso, porque en la literatura cuando pasa eso, después uno va perdiéndolo solo, ¿no? Yo tomo con igual seriedad las críticas malas, las críticas buenas. A veces coincido, no coincido, pero yo normalmente no contesto las críticas, porque no creo que sea el papel del escritor hacerlo, pero tienen que ser críticas, pues, ¿no? Porque después, cuando no es un estudio sobre tu obra, una lectura sobre tu obra, sino es algo más bien contra el autor, yo creo que en esos casos no se contesta, ¿no? Nadie debería hacerlo, ¿no? Entonces hay que respetar el trabajo del crítico, y hay que saludarlo en un país como el nuestro, donde casi no hay críticos a los cuales se les pague para ver cine, hacer reseñas literarias, teatrales, ¿no? El periodismo de espectáculo se ha literalmente comido
en mucho al periodismo cultural, ¿no? Antes no era así, antes el periodismo cultural tenía por lo menos 2 páginas. El periodismo de espectáculos le ha comido una o toda, ¿no? Bueno, esa es la realidad con la que, bueno, estamos intentando desde Frase Corta hacer un poco de resistimiento. Diego, tus novelas siempre, bueno, han girado en torno a la violencia política, ¿no? Y con esta novela, La lealtad de los caníbales, ¿ya cierras ese tópico o va a seguir presente en tu futuro trabajo? O sea, no todas han lidiado sobre la violencia política, ¿no? Digamos, podían tenerla de telón de fondo, o podrían estar de manera oblicua, ¿no? Pero en el proceso de construcción de mis obras me di cuenta que era un tema que era capital en mi literatura, y sobre el cual yo quería trabajar. Pero si uno piensa en Hudson el Redentor, en el Círculo de los Escritores Asesinos, en los cuentos de Adormecer en los Felices, siempre, si está presente, está latente, si no es directo. Es el tema, digamos, de la trilogía, ¿no? Porque más que tema es una presencia constante en el ambiente y al mismo tiempo hurga históricamente en las heridas de esta guerra, ¿no? Porque la idea es trabajar también la memoria, ¿no? La memoria. Hoy en día, en el Perú de hoy, quieren destruir el ojo que llora. Entonces, ya te dice algo eso, ¿no? Ya te dice, quieren reescribir la historia, ¿no? Cuando se publicó mi novela, Fujimori estaba preso, y en la 3ª página se dice, Alberto Fujimori está preso. Y ya cuando sale mi novela es anacrónica, ya la realidad le gana a la ficción. ¿Me entiendes? Entonces, hay que tener, creo que desde el arte también uno tiene que expresar un punto de vista sobre aquello que está narrando en la ficción. Y me parece importante, para hacer a tus personajes reales, si son peruanos, pues la política es fundamental en el Perú, de los que desde el canillita, el que cuida carros, el taxista, hasta el que está en el banco, pues la política es importante, ¿no? Pero lamentablemente perversa. La función entonces del escritor no puede, digamos, ser indiferente, o no puede estar divorciada del contexto social en el que vive. No necesariamente, depende de qué cosa quieras escribir. Yo no creo que desde ya, por ejemplo, la literatura comprometida a mí no me dice nada. Es decir, quien me diga, tus novelas son para cambiar el Perú, y que la gente, yo digo, no es así. A mí no me interesa a mí no me interesa como escritor decirte a ti por quién votar no. Yo lo que hago es acercarme como te dije hace un momento, a lo que la violencia política, desde que tuvimos la guerra interna hasta ahora, ha generado en el Perú como un país que intentó celebrar un bicentenario, y que fue pues simplemente decorativo, porque ya ves cómo estamos ahora. Estamos peor que cuando intentamos celebrarlo. ¿Qué tenemos ahora para sentirnos orgullosos del Perú? Pues muchas cosas. El Perú es rico en muchísimas cosas, y es una vergüenza que, teniendo tantas cosas interesantes, históricas, recursos naturales, múltiples lenguas, múltiples culturas, monumentos históricos, es triste que no podamos decir, nosotros somos una nación plurinacional, de múltiples lenguas, donde todos digan, yo soy ciudadano y yo tengo mi igual derecho que tú, porque eso en el contexto político nos dice que no es verdad. Que si asesinan a alguien de Cusco, de Ayacucho, de cualquier parte de donde se levantaron las protestas, puede ser que eso no va a pasar nada. Pero si asesinan a alguien en Lima y esa persona tiene algún tipo de influencia, pues probablemente no tengamos a la presidenta que tenemos ahora, y ese es el problema. Correcto, Diego. Ahora, finalmente, para terminar con el contexto literario, político de
de la novela. Yo quisiera preguntarte cuál es la idea o la perspectiva o que tienen en Europa, ¿no? En Francia, en los demás países donde tú has estado, de lo que está pasando ahora en Perú, ¿no? Bueno, me entrevistaron en Radio Francia y lo primero que abrió el programa fue el Rolex Gate. No, porque es un escándalo mundial. Es un escándalo mundial que la presidenta del Perú tenga relojes de millonario, tenga una colección además, que se le muestren pulseras que en Francia son Cartier, son las de los millonarios, porque vale un montón de plata, ¿no? Y después que la excusa sea tan pobre, ¿no? Me la prestó el gobernador de Ayacucho, y que eso no tenga sustento, ¿no? Entonces, el Rolex Gate. El Rolex Gate es lo que se habla. Hubo una editorial fortísima del País, en Le Monde también. Entonces, la inestabilidad política es una cosa real, porque la inestabilidad política a este punto está generando una inestabilidad económica fuerte. Y eso repercute en el bolsillo, no solamente de los que nunca tienen nada, sino en los bolsillos de los que están acostumbrados a tener. ¿Ah? Y entonces, si no nos damos cuenta de que ese desbalance no va a generar, no va a cambiar, es decir, mantener algo que está roto, porque la presidenta tiene 10%, menos 10% desde que entró, y el Congreso menos. Entonces, nula legitimidad en el... es que están gobernando de espaldas a los ciudadanos. Entonces, ¿de qué sirven gobiernos que no gobiernen para los ciudadanos? Entonces, en el contexto internacional, ha sido una vergüenza, pues, total, y no digo ha sido, pero yo no creo que haya sido, porque los noticieros todos los días están hablando de esto, porque esto no cesa, no es como ya terminó, me lo prestó. Esas explicaciones que da la presidenta no son creíbles, no para cualquiera, no para los analistas, para cualquiera, ¿no? Entonces, ese es el escenario internacional que yo he visto viviendo en París. Bueno, Diego, ahora me gustaría pasar a un tema menos amargo, ¿no? Estás en Arequipa nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha parecido, ¿no, nuestra ciudad en esta nueva visita que has tenido para presentar la novela, ¿no? La lealtad de los caníbales? Bueno, Arequipa, no sé si es la cuarta vez que vengo y es la tercera vez que vengo a presentar una novela. Vine a presentar Bioy en la Feria del Libro. Vine a presentar la reedición de Hudson el Redentor, que se publicó en Arequipa. He venido otras veces sin libros, ya conozco Arequipa, estoy pues encantado. Bueno, te puedo decir lo clásico, ¿no? Yo llegué tarde y yo quería mi desayuno con adobo y no ha sido posible, pero me siento muy bien de volver y de participar en estas 2 noches de la presentación, porque me gustaría decir 2 cosas que son estrictamente ciertas. La primera es que decidí yo venir a Arequipa como primer espacio, como primera ciudad del Perú en la que se presenta mi novela, en el Perú. Después es Lima. ¿Okay? Y la segunda que deseo decir es que yo tengo un lazo fuerte con Arequipa como ciudad, pero también con su cultura. Tengo muchos amigos, escritores, poetas, artistas que vienen de Arequipa, y siempre hay pues lazos que no se cortan, ¿no? Así que venir acá para mí siempre será un privilegio, y disfrutar Arequipa, que es la segunda, bueno, dicen que es la segunda ciudad del Perú, económicamente, pero no solamente económicamente, culturalmente. La librería que tenemos acá pues es fabulosa, ¿no? Una librería así no la encuentras en otras ciudades del Perú, debería ser así, ¿no? Entonces creo que estar acá para mí es una alegría, y también venir como autor de Anagrama, como esta segunda novela que publico con Anagrama, pues también me llena de alegría, sobre todo porque se ha logrado que el precio de la novela sea pues, se equipare al de Europa, con lo cual es asequible, ¿no? Para una novela de 400 páginas que tiene tanto, ¿no? Es una novela que te atrapa, que tiene muchas historias, que tiene amor, que tiene conflictos, que tiene desengaño, que tiene
todo lo humano que yo he intentado que esté presente en La lealtad de los caníbales, pero genera humor, a veces es humor doliente, y también genera oscuridad, ¿no? Así que yo feliz de estar acá y feliz de lo que se viene, ¿no? Porque mañana y pasado tenemos presentaciones. Muy bien, Diego. Muchas gracias por acceder a la entrevista, por acompañarnos en Frase Corta, y estamos seguros de que tu estancia va a ser muy satisfactoria y que, bueno, los agripeños estaremos muy interesados en leer La lealtad de los caníbales. Muchas gracias, Diego. Gracias a ti.